que Dios la estaba castigando o se estaba vengando de ella, habiendo partido el familiar, habiendo enfermado al hijo y teniendo una crisis económica que casi no tenían ni para comer. Os confieso que ya bastante de uno de esos 3 problemas es suficiente para tirarte al suelo, pero fíjate que encima de esos 3 problemas que tenía, la autoacusación que vivía esta persona continua de creer que ella era el culpable o la culpable de esa situación. No hay quien viva así. No hay quien aguante ese dolor y esa acusación de continuidad. Esa persona estaba hundida, tirada en el suelo. Y le tuve que recordar lo que nos enseñan las Escrituras. Y las Escrituras nos enseñan que Cristo perdona. Mira, es cierto que Dios disciplina. Es cierto que Dios azota y castiga al que tiene por hijo. Mirad, pero todo esto está dentro de un contexto. Yo tengo 3 niños, que no es porque sean mis niños, pero son los mejores del mundo, pero no soy muy dado de pegar a los niños, la verdad. Para un amor, no soy muy dado. Pero tengo que reconocer que de vez en cuando pegarles un collejazo les quita muchas tonterías. Y ahora tú ves al niño, que tengo un niño pequeño que es muy majo, y ahora está haciendo cosas, está subiendo por todos los sitios, y ahora yo le riño, le digo, niño, no hagas eso. Pero a la vez, a la número 16, porque hay que ser paciente, el niño se sigue saltando y colgándose de los armarios hasta que vas tú y le pegas por collejazo. Y no veas tú que viene bien. No le viene bien. Le viene bastante. Es más, de vez en cuando es para darles así por entretener. ¿Por qué me da? Estaba aburrido Eso es verdad. Pero ahora imagínate que yo golpeo a mi niño, le doy a mi niño un collejazo, pero el propósito del collejazo, ¿cuál es? Que el niño cambie de actitud. Imagínate que le digo a mi niño que no haga eso que está haciendo, ese desorden o algo que no me agrada, y el niño deja de hacerlo, y cuando ha dejado de hacerlo voy yo y le doy. ¿Tiene sentido eso? ¿Cuándo tiene sentido el azote? Cuando el niño sigue en rebeldía y no ha cambiado actitud. Cuando el niño cambia la actitud, el azote deja de tener sentido, porque no se puede azotar al niño por azotar, sino que el azote es un medio para que el niño vuelva a su lugar. En otras palabras, el castigo, la disciplina y el azote de Dios siempre viene para producir o ayudar a que venga el arrepentimiento a la persona. Pero cuando la persona se ha arrepentido y cambia de actitud en referencia a eso mal o que está cometiendo, el azote ya deja de tener razón de ser, pues Dios no se toca golpeando por golpear o azotando por azotar, sino que siempre tiene un motivo y una razón. Cuando una persona en desorden se pone a los pies del crucificado y su sangre limpia hasta el más oscuro pecado, el castigo posterior deja de tener razón de ser, pues el castigo solamente busca producir el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente de corazón, no hay pecado tan oscuro, no hay caída tan profunda que la sangre de Cristo no pueda limpiar y restaurar. Y te voy a decir algo todavía más profundo. Es tan maravillosa la obra que Jesús ha realizado en la cruz del Calvario, que cuando usted peca y le pide perdón al Señor y el Señor lo limpia, no solamente limpia su pecado, sino que delante de Dios es como que jamás hubiera llegado a pecar. Ni se acuerda Dios del mal que cometió. ¿Podemos decir un fuerte amén? ¡Amén! Por lo tanto, ya vamos enfocando la realidad de lo que está diciendo el texto. Mirad, hay personas en esta tarde y en este lugar que están sufriendo mucho, muchísimo, con una diversidad de problemas muy grandes. Puede que sea enfermedad, puede que sea la pérdida de un ser querido, puede que sea una crisis económica acuciante, puede que sea problemas en el matrimonio con los hijos, puede que sea problemas internos de soledad, etc.
Y siempre hemos mirado fuera a diversas motivaciones para saber y entender por qué nos pasa esto. El ser humano siempre intenta entender el porqué. Pero mira, la Biblia nos enseña algo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y acorda a todo aquel que tiene por hijo. En otro pasaje de la Biblia dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No podemos en muchas ocasiones entender los porqués de las situaciones, pero si empiezas a cambiar tu visión, y si en vez de mirar que lo que te está pasando, X problemas, en vez de mirar tanto el problema, ¿por qué no miras un poquito más allá? ¿Por qué no empiezas a ver la mano de un Padre amoroso que siempre está contigo? Mirad, os voy a decir algo. Él es de Dios. Yo hubiera dicho amén. A pesar de tu problema, Él es de Dios. A pesar de tu dolor, tu hogar es de Dios. A pesar de la tribulación que estás pasando, tu casa le pertenece a Jesús. Y te voy a decir una palabra plena de certidumbre, y es que pase lo que te pase, Dios nunca pierde el control de tu vida. Siempre estás en las manos de Dios. Pase lo que te pase, te encuentras en sus manos. Mirad, podemos empezar a mirar esta realidad. Siempre hemos creído que yo estoy en las manos de Dios, escuchar esto, y que Dios tiene el control de la situación cuando yo estoy en el lugar que Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga. Escuchar esto porque es importante, porque hay muchos principios del mundo que todavía tenemos en la mente y son contrarios a la palabra. Siempre hemos creído que Dios tiene el control cuando yo estoy en el lugar que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere. Pero ¿qué sucede cuando yo no hago lo que Dios quiere? ¿Qué pasa cuando quizás estoy en rebeldía contra Dios? ¿Qué sucede cuando yo no obedezco lo que Dios me está diciendo? Pudiera darse el caso entonces de que el abanico de posibilidades se abra y que ahora Dios ya no tenga el control, que empiecen a suceder cosas o a pasar situaciones de las cuales Dios no tenga el dominio. ¿Podría pasar eso? La Biblia habla en el libro de Jonás, que bien podríamos llamarle el libro del profeta rebelde. Ustedes saben que Dios le dice, ve a predicar a los ninivitas, pero Jonás no quiere. No quiere porque durante muchísimos años los asirios habían sido un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Habían abierto el vientre a las mujeres en cinta y estrellado a los niños contra la pared. Habían matado a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres. Habían hecho escarnios durante muchos años con la nación. Y cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y predica, sabía Jonás que si predicaba había la posibilidad de que estos se arrepintieran. Y si se arrepentían, entonces el juicio inminente no vendría. Y eso no le interesaba a Jonás. Yo no quiero predicar para que ellos tengan oportunidad de arrepentimiento. Se merecen el juicio que les va a venir. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Se coge, se monta en un barco y quiere huir a Tarsis, la ciudad más lejana de aquellos entonces, que se cree que estaba por España, al lugar más lejos de la forma más rápida que se podía. Pero dice la Biblia que mientras Jonás el rebelde está huyendo de la palabra y de la voluntad del Señor y está navegando en el barco, apúntate ese, recuérdalo. ¿Está en rebeldía Jonás? Amén. ¿Está desobedeciendo a Dios? Amén. Pregunto, ¿está cumpliendo el plan o el propósito que Dios tenía para con él? No. No. Sin embargo, dice la Biblia que Dios no pierde el control de las cosas. Preparó Dios una tormenta. Cuando ustedes saben que tiran a Jonás del barco, dice la Biblia, preparó Dios un gran pez. Mientras Jonás estaba en las profundidades del gran pez, en las profundidades del agua, del vientre del gran pez, en ese instante empezó a orar al Señor. Señor,
Las algas se han enredado a mi cabeza y me estás obligando por las malas a que vaya. Yo voy. Durante 3 días Jonás estuvo en el vientre del pez. No sabemos si estuvo 3 días vivo. No sabemos si murió y cuando el pez le vomitó, resucitó. No sabemos si estuvo 3 días en animación suspendida. Hay quien cree que murió y resucitó para que se cumpliera la tipología de Cristo de estar 3 días en el corazón de la tierra. Solamente sé que después de 3 días el rebelde Jonás va, pero va a la fuerza, porque aunque va su cuerpo, su interior no quiere ir. Y empieza a predicar un mensaje donde no hay salida ni tampoco esperanza. Escuchar esto, no hay si os arrepentís, solamente es una declaración de sentencia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No había salida, no había esperanza, no había solución, pero entre comillas os digo que Jonás no les dio salida, pero dijeron los de la ciudad, si nos arrepentimos, quizás. No había promesa, no había palabra de Dios, pero ellos se agarraron a un quizás. Quizás Dios se arrepienta del mal que ha dicho que nos va a hacer. Tiene tanto poder el arrepentimiento de corazón, que donde no hay salida ni esperanza, cuando una persona se pone delante del crucificado, todavía hay sangre para limpiar todos sus pecados.